La mayoría de la gente cree que la inteligencia es algo con lo que se nace. Creen que o suenas inteligente, o no. Pero la verdad es esta. La inteligencia no se juzga por lo que sabes. Se juzga por cómo hablas. Puedes tener un alto nivel educativo y aún así parecer inseguro. Puedes ser inexperto y aún así parecer poderoso. Porque en cada sala, la persona que habla con claridad, con estructura, con certeza, se asume automáticamente como la persona más inteligente en esa sala. La gente no responde al conocimiento. Responde a la entrega. En este audiolibro aprenderás a habla para que la gente escuche. Explícalo para que la gente lo entienda. Y comunicar de manera que la gente quede convencida. No se trata de sonar académico. Se trata de sonar autoritario. Libro Azul capítulo 1. La inteligencia es una habilidad de comunicación. Empecemos diciendo la verdad. La gente no juzga tu inteligencia por lo que sabes. La juzgan por cómo hablas. Eso es todo. Ni tu título. Ni tus certificados. Ni tus años de experiencia. Ni tus pensamientos. Tu expresión. La gente no mide tu coeficiente intelectual. Mide tu comunicación. Puedes saberlo todo. Y aún así parecer que no sabes nada. Puedes ser brillante en tu cabeza. E invisible en la habitación. Porque la inteligencia, la que llama la atención, el respeto y las oportunidades, no es interna. Se externaliza. Está comunicado. Y si no puedes comunicar lo que sabes, entonces, a efectos prácticos, no lo sabes. Tienes una elección. Puedes seguir creyendo que la gente, de alguna manera, descubrirá lo inteligente que eres por accidente. O puedes aceptar la realidad. Eres tan inteligente como pareces. Esa es la clave. La expresión es la evidencia de la inteligencia. Imagínese a dos personas en una reunión. La persona A tiene una idea revolucionaria. Una visión poderosa. Una solución que podría ahorrar tiempo, dinero y recursos. Pero cuando empiezan a hablar, divagan. Saltan de un punto a otro. Dicen, como, ya sabes. Hablan demasiado rápido. Explican con emoción. Complican demasiado la explicación. Ahora imaginemos a la persona B. Una idea promedio. Nada innovador. Pero ellos dicen, este es el problema. ¿Por qué es importante? Esto es lo que podemos hacer. Pausa. Claro. Estructurado. Calma. ¿Adivina quién obtiene la aprobación? ¿Adivina quién obtendrá el papel de liderazgo? ¿Adivina quién es considerado inteligente? No es el que tiene la mejor idea. El que mejor entrega. La idea más inteligente mal explicada siempre perderá ante la idea promedio claramente expuesta. Siempre. Porque la claridad vence a la complejidad. Dilo otra vez. La claridad supera a la complejidad. La gente no recompensa la inteligencia. Recompensan la comprensión. Y solo pueden entender lo que les comunicas eficazmente. No necesita su permiso para hablar con claridad. No necesita su permiso para simplificar. No necesita su permiso para que te entiendan. Pero es necesario asumir la responsabilidad. La inteligencia no es un rasgo de personalidad. Nunca te enseñaron esto en la escuela. Te enseñaron a memorizar. Te enseñaron a recordar. Te enseñaron a repetir información. Pero no te enseñaron a traducir la información. Y esa es la verdadera habilidad. Hablar inteligentemente no es algo con lo que se nace. No es exclusivo de las personas que se expresan con naturalidad. No está ligado a tu acento. No está determinado por tus antecedentes. Es un comportamiento. Y los comportamientos se pueden entrenar. Tienes una elección. Puedes continuar diciendo. Así es como hablo. No soy bueno con las palabras. Me pongo nervioso cuando explico las cosas. O puedes decidir. Voy a entrenar mi forma de comunicarme. Porque la forma en que hablas es un hábito. La forma como lo explicas es una costumbre. La forma en que estructuras tus pensamientos es un hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Esa es la clave. No necesitas convertirte en una nueva persona. Necesitas construir un nuevo patrón. La percepción ocurre antes de la comprensión. Aquí hay algo incómodo. La gente decide lo inteligente que eres antes de entender lo que estás diciendo. Deje que esto penetre en su mente.
Antes de tu segunda frase. Antes de que termine tu explicación. Antes de que aterrice tu ejemplo. Ya han emitido un juicio. Basado en tu tono. Tu ritmo. Tu estructura. Tu confianza. Tu claridad. Eres percibido antes de ser comprendido. Esto significa: si empiezas a hablar de forma dispersa. Si tus frases se arrastran. Si tu explicación parece insegura. El oyente deja de confiar en tu inteligencia inmediatamente. Y una vez que esa confianza se rompe, es muy difícil reconstruirla. Porque ahora no están escuchando para aprender. Están escuchando para confirmar que estás confundido. Tienes una elección. Puedes hablar de una manera que genere confianza instantáneamente. O hablar de una manera que obligue a la gente a dudar de ti. La complejidad no es inteligencia. Mucha gente intenta parecer inteligente sonando complicada. Usan jerga. Usan términos técnicos innecesariamente. Forjan ideas simples en largas explicaciones. Y ellos piensan: esto me hace parecer inteligente. No. Te hace parecer inseguro. Porque cuando entiendes algo profundamente, puedes explicarlo de forma sencilla. Si no puedes explicarlo de forma sencilla, es que no lo entiendes lo suficientemente bien. Esa es la verdad. La verdadera inteligencia es compresión. Se está tomando algo complejo y dejándolo claro. La verdadera inteligencia dice: este es el problema. ¿Por qué es importante? Y esto es lo que haremos a continuación. Sin drama. Sin actuación. Sin confusión. Solo claridad. Porque la claridad vence a la complejidad. De nuevo. La claridad supera a la complejidad. La comunicación crea oportunidades. Hablemos de las consecuencias. Cuando no puedes comunicarte con claridad. Tus ideas son ignoradas, tus contribuciones están subestimadas, su liderazgo está en tela de juicio, tu confianza está en duda. No porque te falte inteligencia, pero porque te falta expresión. Mientras tanto, alguien más, con menos conocimientos, habla con estructura. Y de repente, se les escucha, son respetados, se les promueve, son de confianza. Misma habitación. Comunicación diferente. No necesita su permiso para ser tomado en serio. Pero es necesario hablar de una manera que haga evidente la seriedad. Esa es la clave. El mundo responde a la entrega. El mundo no se detiene a analizar tu potencial. Responde a lo presentado. Y lo que presentas es tu discurso. Tus palabras transmiten credibilidad. Tus frases, autoridad. Tu tono, confianza. Quizás conozcas la respuesta internamente. Pero hasta que no lo transmitas externamente de forma clara, no tiene ningún impacto. Sin influencia. Sin persuasión. Sin reconocimiento. Tienes una elección. Mantenga su inteligencia privada. O comunicarlo públicamente. Entrenar la habilidad. A partir de hoy. Deja de decir: no soy bueno hablando. Empieza a decir: aún no he entrenado mi comunicación. Deja de decir: me pongo nervioso cuando explico las cosas. Empieza a decir: necesito una mejor estructura. Deja de decir: sé lo que quiero decir en mi cabeza. Empieza a decir: necesito expresarlo claramente. Porque la brecha entre lo que sabes y lo que la gente percibe es comunicación. Y esa brecha se puede cerrar. A través de la práctica. A través de la repetición. A través de la conciencia. No necesitas permiso para mejorar. No necesitas permiso para simplificar. No necesitas permiso para ser claro. Conclusión final. La gente no mide tu inteligencia por tus conocimientos. La mide por tu claridad. La idea más inteligente mal explicada siempre pierde ante la idea promedio claramente expresada. La claridad supera a la complejidad. Te perciben antes de que te entiendan. Y hablar con inteligencia no es un don. Es una habilidad. Una habilidad que se puede entrenar. Pero antes de poder hablar con claridad, primero debes aprender por qué intentar impresionar a la gente con palabras grandilocuentes está destruyendo tu mensaje. Eso es lo que descubriremos a continuación. En el próximo capítulo. Deja de hablar para impresionar, empieza a hablar para expresar. Libro Azul capítulo 2. Deja de hablar para impresionar, empieza a hablar para expresar.
La mayoría de la gente habla para ser admirada. No entendido. Estimado. Quieren parecer inteligentes. Quieren parecer conocedores. Quieren impresionar. ¿Y entonces qué hacen? Decoran sus frases. Forzan sus explicaciones. Usan palabras más largas de lo necesario. Intentan parecer avanzados en lugar de ser claros. Y en el proceso, pierden su audiencia. Porque aquí está la verdad. Los oradores inteligentes no buscan ser admirados. Buscan ser comprendidos. Esa es la diferencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Tienes una elección. Puedes hablar para impresionar. O puedes hablar para expresar. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. La trampa de la impresión. Seamos honestos. Ya lo has hecho antes. Sabías lo que querías decir. Pero en lugar de decirlo simplemente, trataste de hacerlo sonar mejor. Más formal. Más intelectual. Más sofisticado. Entonces, en lugar de decir, este enfoque ahorra tiempo. Tú dices, esta metodología mejora la eficiencia temporal en los flujos de trabajo operativos. Y ahora todos están confundidos. No porque la idea sea compleja, pero porque la entrega es. Usar palabras grandes sin estructura crea confusión. Y la confusión mata la persuasión. Dilo otra vez. La confusión mata la persuasión. No necesita su permiso para hablar simplemente. No necesita su permiso para decirlo claramente. Porque si no te entienden, no pueden seguirte. Dilo. Si no te entienden, no te pueden seguir. La simplicidad no es debilidad. Algunas personas creen que hablar simplemente les hace parecer menos inteligentes. Así que se esconden detrás del vocabulario. Se esconden detrás de la complejidad. Se esconden detrás de la jerga. Pero la verdadera inteligencia no se esconde. Lo explica. El verdadero dominio no complica. Aclara. La simplicidad es señal de maestría. Porque cualquiera puede hacer que algo suene difícil. Pero se necesita comprensión para hacer que algo suene fácil. Tienes una elección. Puedes seguir hablando de una manera que proteja tu ego. O comience a hablar de una manera que sirva a su oyente. Porque la comunicación no se trata de cómo te sientes cuando hablas. Se trata de lo que entienden cuando terminas. Esa es la clave. La expresión es servicio. Cuando hablas para impresionar, te centras en ti mismo. ¿Cómo sueno? ¿Parezco inteligente? ¿Me tomarán en serio? Pero cuando hablas para expresarte, estás enfocado en ellos. ¿Lo entienden? ¿Está claro? ¿Pueden seguir esta idea? Pasas del rendimiento al servicio. Y ese cambio hace que tu discurso sea poderoso. Porque ahora no estás tratando de ganar aprobación. Estás intentando crear claridad. Y la claridad crea influencia. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Dilo otra vez. La persuasión comienza con la comprensión. Si no entienden tu idea, no pueden apoyarla. Si no entienden tu visión, no pueden creer en ella. Si no entienden tu razonamiento, no pueden estar de acuerdo contigo. Si no te entienden, no pueden seguirte. Las grandes palabras sin estructura son ruido. Este es el error que comete mucha gente. Suponen que utilizar un vocabulario avanzado les hace parecer inteligentes. Pero sin estructura, el vocabulario se convierte en ruido. Podrías decir 10 palabras impresionantes. Pero si no están ordenados claramente, no comunican nada. Mientras tanto, alguien más dice. Esto reducirá los costos en un 20% porque eliminamos la duplicación. Corto. Claro. Estructurado. Y ahora se les percibe como inteligentes. No porque utilizaran un lenguaje complejo, pero porque utilizaron un lenguaje efectivo. La claridad supera a la decoración. La estructura supera al vocabulario. La comprensión supera a la admiración. No necesita su permiso para ser claro. Deja de dar explicaciones para demostrar lo que vales. Cuando hablas para impresionar, a menudo estás tratando de demostrar algo. Demuestra que perteneces. Demuestra que eres lo suficientemente inteligente. Demuestra que mereces la oportunidad. Entonces explicas demasiado. Hablas demasiado. Das detalles innecesarios. Repites lo mismo con diferentes palabras.
Y en lugar de sonar inteligente, suenas inseguro. Porque los oradores seguros expresan su punto de vista. Y parar. No le dan vueltas a la idea. No la entierran en el lenguaje. No se disculpan por ella con complejidad. Ellos lo expresan. Directamente. Tienes una elección. Puedes seguir intentando ganar validación a través de la explicación. O puedes comunicarte con claridad y dejar que el mensaje perdure. Esa es la clave. La comprensión crea confianza. La gente confía en lo que entiende. Creen en lo que pueden seguir. Apoyan lo que se siente claro. Y la claridad genera confianza más rápido que la inteligencia. Porque la claridad se siente segura. Se siente seguro. Parece intencional. Cuando explicas algo de forma sencilla la gente piensa. Saben de lo que hablan. Incluso si la idea en sí es básica. Pero cuando explicas algo de forma complicada, la gente piensa. No están seguros. Incluso si la idea es brillante. No eres recompensado por parecer inteligente. Eres recompensado por ser comprendido. Si no te entienden, no pueden seguirte. Hablar para transferir, no para actuar. Cada vez que hablas, estás transfiriendo algo. Una idea. Una creencia. Una solución. Una visión. Pero la transferencia solo ocurre cuando el receptor entiende el mensaje. Puedes hablar durante 5 minutos. Pero si no se transfiere nada, nada cambia. No influyes. No persuades. Tú no lideras. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Y la comprensión requiere simplicidad. No necesita su permiso para hablar en términos claros. No necesita su permiso para decir. Este es el problema. Esta es la razón. Esta es la solución. Eso no es básico. Eso es efectivo. Deja de decorar el mensaje. A partir de hoy, deja de decir cosas como, para facilitar, en este momento, parece que. Empieza a decir, para hacer esto, ahora, esto significa. Deja de convertir las frases en discursos. Deja de intentar sonar impresionante. Empieza a intentar sonar claro. Porque la claridad construye conexión. Y la conexión crea influencia. Tienes una elección. Habla para impresionar. O hablar para expresar. Conclusión final. Los hablantes inteligentes buscan ser comprendidos. No admirado. Usar palabras grandes sin estructura crea confusión. Y la confusión destruye la persuasión. La simplicidad es señal de maestría. Si no te entienden, no pueden seguirte. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Pero incluso la claridad necesita dirección. Incluso las palabras sencillas necesitan orden. Y por eso, en el siguiente capítulo, debes aprender a estructurar tus pensamientos antes de tus frases. Capítulo 3. Estructura tus pensamientos antes de tus oraciones. La mayoría de las personas no tienen problemas para hablar. Tienen un problema de pensamiento. Empiezan a hablar antes de saber lo que quieren decir. Comienzan con una oración. Y esperan que el significado aparezca a mitad de camino. Abren la boca. Y buscan claridad en tiempo real. Y por eso divagan. Por eso se repiten. Por eso dicen, lo que intento decir es. Por eso reinician sus frases. Porque el pensamiento nunca se terminó antes de que comenzara el discurso. Tienes una elección. Puedes pensar primero. O puedes hablar primero. Pero si hablas antes de pensar, siempre sonarás inseguro. Porque el habla inteligente sigue un orden predecible. No es casualidad. No es emocional. No es espontáneo en el sentido que la mayoría de la gente cree. Está estructurado. Y la estructura crea claridad. Dilo. Piensa en estructura, habla con claridad. De nuevo. Piensa en estructura, habla con claridad. El habla desorganizada indica pensamiento desorganizado. Seamos directos. Cuando saltas de un punto a otro. Cuando te sales del tema a mitad de la frase. Cuando explicas algo y luego lo contradices. La gente no piensa. O, simplemente están nerviosos. Ellos piensan. Están confundidos. Porque el habla desorganizada es señal de un pensamiento desorganizado. Y el pensamiento desorganizado es señal de baja inteligencia. Incluso cuando eso no sea cierto.
incluso cuando sabes exactamente lo que quieres decir internamente. Pero la claridad interna no significa nada si la expresión externa es desordenada. No necesitas su permiso para hacer una pausa y organizar tus pensamientos. No necesitas su permiso para decir: déjame explicarte esto claramente. No necesitas su permiso para estructurar tu mensaje antes de transmitirlo. Porque la estructura no es retraso. La estructura es autoridad. Esa es la clave. Autoridad suena planificada. Los oradores seguros no suenan apresurados. Suenan preparados. No porque memorizaron las líneas, pero porque estructuraron su pensamiento antes de hablar. Ellos saben cuál es el punto, por qué es importante, qué ejemplo lo explica mejor. No adivinan su camino a través de las explicaciones. Ellos guían. Y esa orientación hace que la gente se sienta segura. Porque la claridad se siente como liderazgo. Tienes una elección. Puedes hablar mientras llegan los pensamientos. O puedes decidir el orden antes de que salgan de tu boca. La planificación mejora la autoridad. Dilo. La planificación mejora la autoridad. El punto razón método del ejemplo. Si quieres sonar inteligente de forma consistente, usa esto. Punto. Razón. Ejemplo. Cada vez. Sin excepciones. Empecemos por el punto. Esta estrategia aumenta la productividad. Ahora el oyente sabe a dónde vas. A continuación, da el motivo. Porque reduce pasos innecesarios en el proceso. Ahora el oyente sabe por qué es importante. A continuación, dé el ejemplo. Por ejemplo, en lugar de aprobar cada tarea individualmente, las aprobamos en lotes. Ahora el oyente entiende. Punto. Razón. Ejemplo. Dilo otra vez. Punto. Razón. Ejemplo. Esa es la estructura. Esa es la claridad. Esa es la clave. No necesitas su permiso para organizarte. Deja de desarrollar el punto a mitad de la oración. Mucha gente habla así. Básicamente, lo que quería decir antes es que, cuando analizamos el sistema y todo lo que ha sucedido recientemente, y ahora el oyente está perdido. No porque la idea sea difícil, pero porque falta la estructura. Estás construyendo el punto mientras hablas. Y eso es peligroso. Porque cuando tu pensamiento sucede en vivo, tu claridad se vuelve impredecible. A veces aterriza. A veces no. Pero los hablantes inteligentes no dependen de la suerte. Se basan en la estructura. Primero deciden el punto. Luego hablan. Tienes una elección. Estructura tu pensamiento. O juega con tu claridad. Pensar es el verdadero trabajo. Hablar es fácil. Pensar es difícil. Es por eso que la gente lo evita. Suponen que si hablan lo suficiente, el mensaje acabará siendo claro. Pero hablar más tiempo no crea claridad. Crea fatiga. El oyente se cansa. Distraído. Impaciente. Y una vez que se pierde la atención, desaparece la persuasión. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Y la comprensión requiere orden. Piensa en estructura, habla con claridad. Hacer una pausa es poder. Aquí hay algo importante. Se permite hacer una pausa antes de hablar. Se permite decir: déjame explicarte esto en 3 partes. Ahora has creado la estructura. Ahora el oyente sabe qué esperar. Ahora tu explicación parece intencional. En lugar de dispersos. Las pausas no son debilidad. Son una preparación. Señalan el control. Son una señal de consideración. Ellos envían señales de inteligencia. No necesita su permiso para hacer una pausa. No necesita su permiso para pensar. La estructura reduce la ansiedad. Mucha gente dice: me pongo nervioso cuando hablo. Pero lo que quieren decir es: no sé qué voy a decir. Y la incertidumbre crea ansiedad. Porque tu cerebro está intentando pensar y hablar al mismo tiempo. Demasiadas tareas. Demasiada presión. Pero cuando estructuras tu pensamiento primero. Punto. Razón. Ejemplo. Ahora hablar se convierte en entregar. No descubrimiento. No estás buscando significado. Lo estás transfiriendo. Esa es la clave. El orden crea confianza. La confianza no es volumen. La confianza no es velocidad.
La confianza es claridad. Y la claridad viene del orden. Cuando sabes el punto que estás planteando, la razón detrás de esto y el ejemplo que lo explica. Deja de divagar. Dejas de repetirte. Dejas de llenar espacios con palabras innecesarias. Porque ahora tu mensaje tiene dirección. Y la dirección genera confianza. Tienes una elección. Hablar en caos. O hablar en orden. Entrenar el patrón. A partir de hoy. Antes de hablar, pregunta. ¿Cuál es mi punto? ¿Por qué es importante? ¿Qué ejemplo lo deja claro? Entonces habla. No antes. No durante. Después. Piensa en estructura, habla con claridad. De nuevo. Piensa en estructura, habla con claridad. Conclusión final. El habla inteligente sigue un orden predecible. El habla desorganizada es señal de un pensamiento desorganizado. La planificación mejora la autoridad. Y la estructura más simple que puedes utilizar es punto. Razón. Ejemplo. Piensa en estructura, habla con claridad. Pero incluso la estructura puede fallar si la presentación se siente apresurada. Incluso el mejor mensaje puede perder fuerza si se dice demasiado rápido. Por eso en el siguiente capítulo, debes aprender a reducir la velocidad para sonar seguro. Capítulo 4. Disminuya la velocidad para sonar seguro. La mayoría de la gente cree que la confianza suena fuerte. No lo hace. Creen que la confianza suena rápida. No lo hace. Creen que la confianza suena enérgica. No lo hace. La confianza suena controlada. Y el control suena lento. Digamos la verdad. Cuando hablas demasiado rápido, no estás comunicando inteligencia. Estás comunicando urgencia. Estás comunicando ansiedad. Estás comunicando presión. Porque hablar rápido comunica nerviosismo. Siempre. Le dice al oyente. Necesito terminar esto rápido. Espero que esto tenga sentido. No estoy seguro de si estarás de acuerdo. Y ese sentimiento se transfiere. Porque la emoción viaja a través del ritmo. No solo palabras. Tienes una elección. Puedes enviar tu mensaje rápidamente. O puedes controlar tu entrega. Pero cuando uno se apresura, reduce la confianza. Esa es la clave. La velocidad es pánico. Piensa en la última vez que estuviste nervioso. Tus palabras se aceleraron. Tus frases se juntaban. Tu respiración cambió. Te saltaste pausas. Porque tu cerebro estaba tratando de escapar. Termina rápido. Termina. Evita juzgar. Así que hablaste más rápido. Pero aquí está el problema. Cuando hablas rápido, tu oyente trabaja más. Deben. Captura cada palabra, interpreta cada oración, organizan el significado ellos mismos. Y cuando la gente tiene que esforzarse más para entenderte, dejan de escuchar. Porque hablar no es liberación. Se trata de la recepción. Tu trabajo no es decir el mensaje. Tu trabajo es asegurarte de que se reciba. Y la recepción requiere tiempo. Dilo. La velocidad es pánico. Las pausas son poder. De nuevo. La velocidad es pánico. Las pausas son poder. Habla para ser procesado. La mayoría de la gente habla para terminar. Quieren llegar al final de la frase. Quieren pasar al siguiente punto. Quieren evitar el silencio. Así que llenan todos los huecos. Cada respiración. 1 de cada 2. Con palabras. Pero los altavoces inteligentes hacen algo diferente. Hablan para ser procesados. Dicen la frase. Luego hacen una pausa. Permiten espacio para que el oyente piense. Absorber. Para conectar el significado. Porque la comprensión no ocurre instantáneamente. Sucede en silencio. No necesita su permiso para hacer una pausa. No necesita su permiso para dejar tus palabras ahí. Porque el silencio crea autoridad. El silencio no es incómodo. Te han entrenado para temer al silencio. ¿Crees? Si dejo de hablar, pensarán que no sé lo que digo. Pero lo cierto es lo opuesto. Cuando hablas claramente, y luego parar, el oyente piensa. Eso debe ser importante. Porque el silencio llama la atención. Señala confianza. Demuestra que no tienes prisa en justificarte. No estás buscando la aprobación. Estás entregando información. Y la información merece espacio.
Tienes una elección. Llena cada segundo de ruido. O utilice el silencio para crear impacto. Esa es la clave. Pausa el control de señal. Vamos a desglosarlo. Sonido de altavoces rápidos. Inseguro, emocional, reactivo. Sonido de altavoces lentos. Calma, cierto, intencional. No porque sepan más, pero porque parecen tener el control. Y la percepción da forma a la realidad. Eres percibido antes de ser comprendido. ¿Recordar? Entonces, cuando hagas una pausa antes de tu siguiente oración, estás diciendo: estoy pensando. Soy deliberado. Tengo confianza. Sin decir una palabra. Porque las pausas indican confianza y control. Dilo otra vez. La velocidad es pánico. Las pausas son poder. Lento no es aburrido. Algunas personas se preocupan. Si voy más despacio, sonaré aburrido. Pero lento no significa sin vida. Lento significa intencional. Lento significa medido. Lento significa claro. Y la claridad es atractiva. Porque a la gente le gusta entender. A ellos les gusta seguir. Les gusta sentirse incluidos en la explicación. Pero no pueden seguir la velocidad. No pueden procesar la presión. No pueden conectarse con el caos. No necesitas su permiso para reducir la velocidad. Necesitas la disciplina para hacerlo. Las palabras apresuradas pierden autoridad. Incluso un mensaje fuerte pierde fuerza cuando se transmite rápidamente. Imagínate decir: esta decisión reducirá nuestros costes en un 30% el próximo trimestre. Ahora imagina decirlo rápido. Sin pausa. Sin énfasis. Desaparece. Ahora imagina. Esta decisión. Pausa. Reducirá nuestros costos. Pausa. En un 30% el próximo trimestre. Ahora aterriza. Ahora sí importa. Porque le diste espacio. Habla para ser procesado. No estar terminado. Tu oyente necesita tiempo. Tu oyente no está dentro de tu cabeza. No pensaron el pensamiento contigo. Lo están escuchando por primera vez. Así que necesitan tiempo. Interpretar. Imaginar. Para conectar. Y cuando te mueves demasiado rápido, robas ese tiempo. Les obligas a adivinar. Y adivinar reduce la confianza. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Y la comprensión requiere ritmo. Tienes una elección. Dales tiempo para que entiendan. O apresurarlos a confundirse. Las pausas mejoran el pensamiento. Aquí hay otro beneficio. Cuando haces una pausa, piensas mejor. Le das a tu cerebro un momento para. Comprueba tu estructura, elige tu próxima palabra, refina tu oración. En lugar de reaccionar. En lugar de divagar. En lugar de corregirte a mitad de la frase. Porque nada debilita la autoridad como. Lo que quise decir fue. Oh. Déjame reformular eso. Las pausas impiden la corrección. Las pausas crean precisión. Esa es la clave. Entrena el silencio. A partir de hoy. Después de cada frase importante. Pausa. Después de cada idea clave. Pausa. Después de cada ejemplo. Pausa. Dejemos que el significado se asiente. Dejemos que el oyente se ponga al día. Deje que el mensaje llegue. La velocidad es pánico. Las pausas son poder. De nuevo. La velocidad es pánico. Las pausas son poder. Conclusión final. El habla rápida comunica nerviosismo. Las pausas indican confianza y control. El silencio crea autoridad. Y tu responsabilidad no es hablar rápido. Hay que entenderlo. Habla para ser procesado. No estar terminado. Porque incluso cuando reduces la velocidad, tu mensaje aún puede parecer débil si tu lenguaje suena incierto. Por eso en el siguiente capítulo, debes aprender cómo eliminar el lenguaje débil inmediatamente. Capítulo 5. Eliminar el lenguaje débil de inmediato. Hay palabras que utilizas todos los días, que están destruyendo silenciosamente vuestra autoridad. Palabras suaves. Palabras vacilantes. Palabras que piden permiso. Palabras que hacen que tus ideas suenen opcionales. Incluso cuando tengan razón. Tú dices, creo, tal vez, un poco, justo. Y sin darme cuenta.
Quitas poder a tu propio mensaje. Porque un lenguaje débil debilita la percepción del liderazgo. Dilo otra vez. Un lenguaje débil debilita la percepción del liderazgo. La gente no solo escucha lo que dices. Escuchan cuán seguro suenas cuando lo dices. Y la certeza se comunica a través del vocabulario. Esa es la clave. Creo es una señal de advertencia. Empecemos con el más común. Creo. Creo que este enfoque funcionará. Creo que deberíamos intentarlo. Creo que podría ayudar. ¿A qué suena eso? Incertidumbre. Duda. Vacilación. Incluso cuando tengas razón. Incluso cuando tu lógica es fuerte. Incluso cuando tu experiencia apoya la idea. Porque creo le dice al oyente. No estoy completamente seguro. Esta es solo mi opinión. Puedes ignorar esto si quieres. Y ahora lo harán. Porque la certeza es convincente. Dilo. La certeza es convincente. De nuevo. La certeza es convincente. Reemplazar. Creo que esto mejorará el rendimiento. Con. Esto mejorará el rendimiento. No necesitas su permiso para hablar con claridad. Tal vez hace que tu mensaje sea opcional. Próximo. Tal vez. Tal vez deberíamos considerar. Tal vez esto ayude. Tal vez sea mejor si. Ahora tu mensaje es negociable. Ahora tu sugerencia parece débil. Ahora su oyente no siente ninguna urgencia por responder. Porque el tal vez crea distancia entre tú y tu idea. Dice, no voy a respaldar esto. Y cuando no estás detrás de tu mensaje, nadie más lo hará. Reemplazar. Tal vez esto resuelva el problema. Con. Esto resuelve el problema. La confianza se comunica a través del vocabulario. Kind of es confusión. Ahora hablemos de. Un poco. Es bastante importante. Esto es bastante efectivo. Es algo similar. ¿Qué significa eso? Nada. Estás reduciendo la claridad. Estás introduciendo vaguedad. Estás haciendo que el oyente adivine. Y adivinar reduce la confianza. Porque la persuasión comienza con la comprensión. Y la comprensión requiere precisión. Reemplazar. Esto es bastante útil. Con. Esto es útil. O. Esto mejora la eficiencia. Di lo que quieres decir. Directamente. Simplemente minimiza tu mensaje. Ahora el asesino silencioso. Justo. Solo quería decir. Solo estoy sugiriendo. Esto es solo una idea. No. No eres solo cualquier cosa. Estás contribuyendo. Estás aconsejando. Tú estás liderando. Pero cada vez que dices solo, encoges tu propia presencia. Te disculpas por tu propia voz. Y la gente responde en consecuencia. Tienes una elección. Minimiza tu mensaje. O comunicarlo con confianza. Esa es la clave. Reemplace la debilidad con dirección. A partir de hoy, sustituya el lenguaje débil por un lenguaje direccional. En lugar de, creo que esto significa. Di, esto significa. En lugar de, tal vez el resultado sea. Di, el resultado es. En lugar de, supongo que lo que pasa es. Di, lo que pasa es. No estás adivinando. Estás explicando. Y la explicación requiere claridad. La certeza es convincente. Vocabulario formas percepción. Dos personas dicen la misma idea. Uno dice, creo que esto podría mejorar un poco el resultado. El otro dice, esto mejora el resultado. Mismo significado. Percepción diferente. Uno suena inseguro. El otro suena confiado. Y la gente sigue la confianza. Incluso cuando los datos son iguales. Porque la confianza indica liderazgo. Y el liderazgo se escucha a través del vocabulario. No necesita su permiso para sonar seguro. El lenguaje crea autoridad. La autoridad no siempre se gana a través del conocimiento. A veces se gana mediante la entrega. Y la entrega está determinada por las palabras. Cuanto más fuerte sea tu vocabulario, cuanto más fuerte sea tu presencia, cuanto más claro sea tu lenguaje, cuanto más claro sea tu liderazgo. Pero cuando tus frases están llenas de
Tal vez un poco justo, creo. Diluyes tu autoridad. Debilitas tu posición. Creas dudas. Incluso cuando tengas razón. Un lenguaje débil debilita la percepción del liderazgo. Dilo otra vez. La certeza es convincente. Hablar con los propietarios. Haz tuyo tu mensaje. No te distancies de ello. No lo suavices innecesariamente. No te escondas detrás de la duda. Tienes una elección. Habla como si tu idea importara. O hablar como si fuera opcional. Pero la forma en que hablas determina cómo responde la gente. La confianza se comunica a través del vocabulario. Capacitar al reemplazo. A partir de hoy. Atrápate a ti mismo. Cuando dices, creo que. Pausa. Reanudar. Esto significa. Cuando dices, tal vez. Pausa. Reanudar. El resultado es. Cuando dices, algo así. Pausa. Reanudar. Lo que pasa es. Se sentirá incómodo. En primer lugar. Pero la incomodidad es parte del crecimiento. No necesita su permiso para mejorar. Conclusión final. Evita. Creo. Tal vez. Más o menos. Solo. Reemplazar con. Esto significa. El resultado es. Lo que sucede es. Porque un lenguaje débil debilita la percepción del liderazgo. La confianza se comunica a través del vocabulario. Y la certeza es convincente. Pero incluso un lenguaje fuerte pierde impacto cuando se utilizan demasiadas palabras. Por eso en el siguiente capítulo. Debes aprender a utilizar menos palabras con más significado. Capítulo 6. Usa menos palabras con más significado. La mayoría de la gente cree que hablar más les hace parecer más inteligentes. No lo hace. Hablar más te hace parecer inseguro. Suena como si estuvieras buscando claridad, en lugar de entregarlo. Porque los altavoces inteligentes no amplían la información. Lo comprimen. Se llevan algo grande. Y reducirlo a algo claro. Algo directo. Algo utilizable. Es por eso. Las explicaciones largas diluyen tu autoridad. Dilo otra vez. Las explicaciones largas diluyen tu autoridad. Cuando hablas demasiado, tu mensaje se vuelve más difícil de encontrar. Queda enterrado. Oculto bajo palabras innecesarias. Contexto innecesario. Emoción innecesaria. Y ahora tu oyente debe buscar el significado. Pero cuando la gente tiene que buscar, dejaron de seguir. Porque la persuasión requiere facilidad. Y la facilidad requiere precisión. Dilo. La precisión crea persuasión. De nuevo. La precisión crea persuasión. Hablar más no es pensar mejor. Seamos honestos. A veces hablas más porque no estás seguro. Repites tu punto. Añade frases adicionales. Le das vueltas a la idea una y otra vez. Porque estás esperando. Si lo explico una vez más. Si añado un detalle más. Si lo digo ligeramente diferente. Entonces lo entenderán. Pero eso no es claridad. Eso es ansiedad. Estás intentando convencer a través del volumen. En lugar de precisión. Tienes una elección. Dilo una vez, claramente. O dilo 5 veces, débilmente. Pero la repetición sin precisión crea dudas. Esa es la clave. La autoridad suena eficiente. Los oradores seguros no necesitan largas presentaciones. No necesitan 10 frases para explicar un punto. No necesitan justificar cada idea con explicaciones excesivas. Dicen, esto reduce costos. Esto mejora el rendimiento. Esto soluciona el problema. Y luego se detienen. Porque la economía de palabras aumenta el impacto. Las frases cortas dan sensación de certeza. Las explicaciones breves hacen que uno se sienta preparado. Los mensajes cortos parecen intencionales. Las explicaciones largas resultan inciertas. Porque las explicaciones largas a menudo incluyen rellenos, repetición, antecedentes innecesarios, justificación emocional. Y todo esto reduce la autoridad. La precisión crea persuasión. Di más diciendo menos. Vamos a comparar. Versión larga. Lo que quiero decir es que este nuevo proceso podría ayudarnos a ahorrar tiempo a largo plazo si empezamos a usarlo de forma consistente en todo el equipo.
Versión corta. Este proceso ahorra tiempo cuando se utiliza de forma consistente. Mismo significado. Impacto diferente. Uno suena inseguro. El otro suena inteligente. Porque los altavoces inteligentes eliminan. Lo que intento decir es. En realidad, podría. A la larga. Si empezamos. ¿Y qué queda? Claridad. Decir más diciendo menos. Las palabras tienen peso. Cada palabra que usas tiene peso. Y cuando usas demasiados, sobrecargas al oyente. Reduces el enfoque. Diluyes el mensaje. Imagínate poner 10 cucharadas de azúcar en una taza de té. Demasiado. El sabor desaparece. Ahora imagina una cuchara. Claro. Equilibrado. Notable. Así es como funcionan las palabras. No necesitas su permiso para ser breve. Necesitas disciplina. Deja de llenar el silencio. Mucha gente habla demasiado porque tiene miedo al silencio. Sienten presión para seguir hablando. Para seguir explicando. Para seguir justificando. Así que llenan cada pausa con más palabras. Pero el silencio no es el enemigo. La confusión es. Y las palabras innecesarias crean confusión. Tienes una elección. Llena el silencio. O deja que tu mensaje perdure. Esa es la clave. Eliminar los extras. A partir de hoy, eliminar. Básicamente, en cierto sentido, sabes, lo que quiero decir es más o menos al final del día. Estos no aclaran. Ellos desordenan. Ralentizan tu mensaje. Diluyen tu autoridad. Reemplazar. Al final, lo que realmente estamos tratando de hacer es mejorar la eficiencia. Estamos mejorando la eficiencia. La precisión crea persuasión. La brevedad genera confianza. Cuando hablas brevemente, la gente siente. Estás preparado, estás seguro, sabes lo que importa. Porque no estás buscando aprobación. Estás entregando información. Pero cuando hablas sin parar, la gente siente. No estás seguro, estás divagando, estás esperando que algo caiga. Y la esperanza no es autoridad. La claridad es. La economía de palabras aumenta el impacto. Compresión del tren. A partir de hoy. Antes de hablar, pregunta. ¿Puedo decirlo en menos palabras? ¿Puedo eliminar esta frase? ¿Puedo simplificar esta frase? En caso afirmativo, hazlo. Porque tu oyente no necesita tu proceso. Necesitan tu conclusión. Decir más diciendo menos. De nuevo. La precisión crea persuasión. Conclusión final. Los altavoces inteligentes comprimen la información. Las explicaciones largas diluyen tu autoridad. La economía de palabras aumenta el impacto. Decir más diciendo menos. La precisión crea persuasión. Pero a veces, lo que no dices importa más que lo que haces. Y es por eso que en el siguiente capítulo, debes aprender a hacer mejores preguntas para sonar más inteligente. Capítulo 7. Haz mejores preguntas para sonar más inteligente. La mayoría de la gente cree que la inteligencia se demuestra con respuestas. Que no es. Se revela mediante preguntas. Porque las respuestas muestran lo que sabes. Pero las preguntas muestran cómo piensas. Y cómo piensas determina cómo te perciben. No es necesario dominar una conversación para parecer inteligente. Necesitas dirigirlo. Esa es la clave. Y la dirección viene de la indagación. Porque la influencia a menudo surge de la indagación. Dilo otra vez. La influencia a menudo surge de la indagación. Hablar no es liderar. Muchas personas inician conversaciones con un objetivo. Hablar. Comparte su opinión. Demuestra su punto de vista. Demuestra sus conocimientos. Así que esperan. Esperan su turno para hablar. Escuchan solo lo suficiente para responder. Y luego hablan. Pero los altavoces inteligentes hacen algo diferente. Ellos preguntan. Porque las preguntas demuestran conciencia. Demuestran que estás pensando más allá de tu propia idea. Demuestran que estás analizando la situación. Demuestran que estás buscando claridad. Y la claridad genera confianza. Tienes una elección. Puedes competir por tiempo en antena. O guiar la dirección. Las personas inteligentes guían las conversaciones. Dilo.
Las personas inteligentes guían las conversaciones. Las preguntas crean control. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La persona que hace las preguntas controla la conversación. Eligen el tema. Fijan el enfoque. Definen lo que importa. Si preguntas, ¿qué resultado buscamos? Ahora todos deben pensar en los resultados. Si preguntas, ¿qué problema estamos resolviendo? Ahora cada uno debe aclarar el propósito. Si preguntas, ¿qué pasa si no hacemos esto? Ahora cada uno debe considerar las consecuencias. No interrumpiste. No dominaste. Pero usted cambió toda la discusión. Eso es poder. Y esto surge de la indagación. Preguntas aclaratorias, inteligencia de señales. Cuando haces preguntas aclaratorias, estás indicando. Estoy prestando atención. Estoy pensando críticamente. Estoy analizando la situación. Por ejemplo, ¿qué resultado buscamos? Simple, pero poderoso. Porque obliga al grupo a definir el éxito. Elimina la vaguedad. Reduce la confusión. Crea dirección. Y la dirección se siente inteligente. No necesita su permiso para pedirles claridad. Deja de adivinar el contexto. Mucha gente habla basándose en suposiciones. Suponen que entienden el objetivo. Suponen que entienden el problema. Suponen que entienden las expectativas. Y luego dan respuestas. A preguntas que nunca se hicieron. Soluciones. A problemas que nunca fueron definidos. Y ahora su inteligencia se desperdicia. Porque el contexto estaba equivocado. Pero una pregunta soluciona esto. ¿Qué resultado buscamos? Ahora ya sabes el objetivo. Ahora tu aportación es relevante. Ahora tu idea se ajusta al propósito. La influencia a menudo surge de la indagación. Las preguntas reducen el riesgo. Cuando hablas sin claridad, corres el riesgo de equivocarte. Cuando preguntas antes de hablar, reduce ese riesgo. Porque ahora lo entiendes. El objetivo, la limitación, la expectativa. Así que su respuesta está alineada. En lugar de aleatorio. En lugar de reactivo. En lugar de desconectado. Tienes una elección. Responde rápido. O pregunte sabiamente. Esa es la clave. La investigación demuestra liderazgo. Los líderes no se apresuran a responder. Ellos aclaran. Ellos refinan. Primero definen el problema. Porque la calidad de la solución depende de la calidad de la pregunta. Si la pregunta es vaga, la respuesta será débil. Si la pregunta está clara, la respuesta será precisa. Las personas inteligentes guían las conversaciones. De nuevo, las personas inteligentes guían las conversaciones. Pregunte antes de aconsejar. A partir de hoy, antes de dar tu opinión, preguntar. ¿Qué resultado buscamos? Antes de ofrecer una solución, preguntar. ¿Qué desafío estamos tratando de resolver? Antes de hacer una sugerencia, preguntar. ¿Cómo se vería el éxito aquí? Ahora tu consejo cobra relevancia. Ahora su aportación se vuelve valiosa. Ahora tu inteligencia se hace visible. Porque estás resolviendo el problema correcto. La influencia a menudo surge de la indagación. Las preguntas generan compromiso. Cuando hagas preguntas, la gente se inclina. Ellos piensan. Ellos responden. Se convierten en parte del proceso. Ahora no es tu idea versus la de ellos. Es una dirección compartida. Y la dirección compartida genera acuerdo. El acuerdo genera persuasión. Y la persuasión comienza con la comprensión. Entrena el hábito. A partir de hoy, no te apresures a hablar. Pausa. Preguntar. Aclarar. Entonces responde. Porque hablar sin entender es adivinar. Y adivinar no es inteligente. No necesita su permiso para pedirles claridad. Conclusión final. Las preguntas demuestran conciencia. Las preguntas aclaratorias son señal de pensamiento analítico. Usar. ¿Qué resultado buscamos? Las personas inteligentes guían las conversaciones. La influencia a menudo surge de la indagación. Pero incluso la mejor pregunta pierde impacto si el tono suena inseguro. Por eso en el siguiente capítulo, debes aprender a controlar tu tono para controlar la sala. Capítulo 8. Controla tu tono.
controla la sala. Puedes decir las palabras adecuadas. Y aún así perder la habitación. Puedes pronunciar la frase perfecta. Y todavía suena inseguro. Porque la gente no solo escucha tu mensaje. Ellos sienten tu tono. Y el tono moldea la percepción emocional. Antes de analizar tu lógica. Antes de procesar tu estructura. Antes de considerar tu ejemplo. Responden a tu sonido. Tu ritmo. Tu tono. Tu firmeza. Porque la certeza se escucha antes de creerse. Dilo otra vez. La certeza se escucha antes de creerla. Esa es la clave. Las palabras informan. El tono persuade. Tus palabras llevan información. Pero tu tono transmite confianza. Y la confianza determina la confianza. Puedes decir, esto mejorará nuestros resultados. Pero si al final tu tono sube, esto mejorará nuestros resultados. Ahora suena como una pregunta. Ahora suena incierto. Ahora suena negociable. Misma frase. Tono diferente. Percepción diferente. Porque tu tono es tu autoridad. Dilo. Tu tono es tu autoridad. De nuevo. Tu tono es tu autoridad. La inflexión ascendente destruye la certeza. Hablemos de un hábito que muchas personas no notan. Inflexión ascendente. Terminar declaraciones como preguntas. ¿Funciona este método? ¿Podemos empezar mañana? ¿Los resultados mejoran? Ahora el oyente piensa. ¿Me estás preguntando? ¿No estás seguro? ¿Debería dudar de esto? Incluso si el contenido es correcto. Porque tu voz pidió permiso. En lugar de dar dirección. No necesita su permiso para hacer una declaración. No necesita su permiso para sonar seguro. Termina tus frases hacia abajo. Firme. Completo. Finalizado. El tono tranquilo exige atención. El volumen no es autoridad. La velocidad no es autoridad. La emoción no es autoridad. La calma es. Un tono tranquilo indica. Tengo el control. Lo entiendo. No estoy reaccionando. Y la gente escucha para controlar. Porque la calma se siente segura. La calma da confianza. La calma se siente preparada. Tienes una elección. Sonido reactivo. O sonido compuesto. Esa es la clave. El tono emocional reduce la confianza. Cuando tu tono suena apresurado, afilado, tenso, la gente se siente presionada. Y la presión reduce la confianza. Incluso si tus palabras son lógicas. Incluso si tu estructura es clara. Porque la emoción se filtra a través del tono. Y los oyentes responden emocionalmente antes que intelectualmente. La certeza se escucha antes de creerla. El tono crea liderazgo. Imagínese a dos personas diciendo, necesitamos cambiar este proceso. La persona A lo dice rápidamente. Voz en ascenso. Energía dispersada. La persona B lo dice con calma. Mesurado. Voz firme. Ahora suena como dirección. Ahora suena a liderazgo. No por el contenido, pero por el tono. Tu tono es tu autoridad. Evite sonar a disculpas. Mucha gente habla con tono de disculpa. Arranques suaves. Extremos finales. Tono ascendente. Suenan como si estuvieran pidiendo aprobación. En lugar de ofrecer información. Pero la comprensión no requiere disculpas. La claridad no requiere suavidad. No necesita su permiso para hablar con calma. Entrenar la entrega. A partir de hoy. Baja el tono. Baja tu final. Termina tu frase. Pausa. Déjalo aterrizar. Habla como alguien que espera ser comprendido. No es alguien que espera ser aceptado. Porque el tono moldea la percepción. Y la percepción moldea la influencia. Tu tono es tu autoridad. Conclusión final. El tono influye en la percepción emocional. Un tono tranquilo exige atención. Evite la flexión ascendente al final de las oraciones. La certeza se escucha antes de creerla. Tu tono es tu autoridad. Pero incluso un discurso tranquilo puede fallar. Si explicas demasiado emocionalmente. Por eso en el siguiente capítulo. Debes aprender a evitar la explicación emocional excesiva. Capítulo 9. Evite las explicaciones emocionales excesivas. La mayoría de las personas no pierden autoridad porque están equivocadas.
Pierden autoridad porque siguen hablando. Ellos explican. Y luego explícalo de nuevo. Y luego explica la explicación. Y luego discúlpate por la explicación. Todo porque quieren asegurarse de que se les entienda. Pero aquí está la verdad. Explicar demasiado no crea comprensión. Crea dudas. Porque explicar demasiado es señal de inseguridad. Dilo otra vez. Explicar demasiado indica inseguridad. No inteligencia. No minuciosidad. Inseguridad. Le dice al oyente. No estoy seguro de que me creas. No estoy seguro de que esto tenga sentido. Estoy tratando de convencerte con más fuerza. Y ahora tu autoridad cae. Porque los oradores seguros no buscan el acuerdo. Presentan claridad. Esa es la clave. La espiral emocional. Usted expresa su punto. Luego agregas. Y solo quiero aclarar. Entonces. Lo que quise decir fue. Entonces. Porque a veces la gente malinterpreta. Ahora tu mensaje está enterrado. No por complejidad. Pero por la emoción. Estás reaccionando a una duda imaginada. Estás tratando de protegerte del rechazo. Así que sigue explicando. Pero cuanto más explicas, cuanto más débil suene, tienes una elección. Confía en tu mensaje. O defenderlo sin cesar. Estado. Luego detenerse. Los altavoces inteligentes hacen algo sencillo. Ellos plantean el punto. Y parar. Sin frase extra. No hay justificación emocional. No se permiten frases repetidas. Solo claridad. Por ejemplo, este enfoque reduce los costos. Pausa. Hecho. No. Este enfoque reduce costos, porque cuando se mira desde una perspectiva a largo plazo y se tienen en cuenta las posibles ineficiencias. No. Ya lo dijiste. Dilo una vez. Dilo claramente. Dilo. Dilo una vez. Dilo claramente. De nuevo. Dilo una vez. Dilo claramente. El silencio refuerza las afirmaciones. Después de dejar algo claro, deja de hablar. Deja que el silencio haga el trabajo. Porque el silencio crea énfasis. Da peso a tus palabras. Señala confianza. Demuestra que no tienes prisa en justificar. No estás buscando la aprobación. Estás entregando información. No necesita su permiso para hacer una pausa. No necesita su permiso para dejar que se ejecute la sentencia. El silencio refuerza las afirmaciones. La brevedad indica confianza. Cuando te detienes después de una frase clara, la gente piensa. Deben estar seguros. No sintieron la necesidad de explicar más. Eso suena intencional. Pero cuando sigues adelante, la gente piensa. Están tratando de convencerme. No están seguros. Están esperando que algo caiga. Porque la brevedad refuerza la confianza. Y la confianza genera confianza. La confianza crea influencia. Esa es la clave. Deja de disculparte por falta de claridad. Muchas personas explican demasiado porque sienten la necesidad de suavizar su mensaje. Dicen, puede que me equivoque, pero... Puede que sea una tontería, pero... No sé si esto ayuda, pero... Y ahora tu idea se siente débil. Opcional. Desechable. Incluso si es correcto. No necesita su permiso para hablar claramente. No necesita su permiso para hacer una declaración. La repetición sin propósito te debilita. A veces la gente se repite pensando que eso añade claridad. Pero la repetición sin propósito crea irritación. Le dice al oyente. No confío en mi primera frase. Y ahora tampoco lo harán. Si tu mensaje fue claro la primera vez, déjalo reposar. Dilo una vez. Dilo claramente. Explicar demasiado es emocional. Lo explicas de nuevo porque sientes tensión. Sientes dudas. Sientes juicio. Así que llenas el silencio. Pero ese silencio era tu autoridad. Y lo reemplazaste con ruido. Tienes una elección. Mantenga la pausa. O debilitar su mensaje. Entrena la parada. A partir de hoy. Exponga su punto de vista. Pausa. Resista la tentación de explicarlo de nuevo. Si se me pide una aclaración, entonces responde. Pero no antes.
Porque los hablantes inteligentes no hablan por miedo. Hablan con intención. Conclusión final. Explicar demasiado indica inseguridad. Los altavoces inteligentes indican y detienen el estado. Dejemos que el silencio refuerce las afirmaciones. La brevedad refuerza la confianza. Dilo una vez. Dilo claramente. Pero incluso las afirmaciones claras pueden parecer abstractas. Si no demuestras comprensión con ejemplos. Por eso en el siguiente capítulo. Debes aprender a utilizar ejemplos para demostrar comprensión. Capítulo 10. Utilice ejemplos para demostrar comprensión. Puedes explicar algo correctamente. Y aún así no se entiende. Porque la corrección no es claridad. Y la claridad no se logra mediante la definición. Se logra mediante la demostración. Puedes definir una idea. Puedes describir un sistema. Puedes delinear un proceso. Pero hasta que lo demuestres, la gente no lo verá. Y si no lo ven, no lo recordarán. Porque los ejemplos simplifican ideas complejas. Dilo otra vez. Los ejemplos simplifican ideas complejas. Esa es la clave. Las definiciones informan. Los ejemplos enseñan. Cuando defines algo, transfiere información. Pero cuando das un ejemplo, transfieres comprensión. Por ejemplo, tú dices, esta estrategia mejora la eficiencia al reducir pasos innecesarios. Eso está claro. Pero ahora digamos, esta estrategia mejora la eficiencia al reducir pasos innecesarios. Por ejemplo, en lugar de aprobar cada solicitud individualmente, las aprobamos por lotes. Ahora lo entienden. Ahora pueden visualizarlo. Ahora se vuelve real. Porque enseñar un idioma aumenta la influencia. Dilo. Explícalo como un profesor. De nuevo. Explícalo como un profesor. La enseñanza es autoridad. Piense en cómo hablan los profesores. No se limitan a exponer hechos. Ellos demuestran. Ellos ilustran. Se comparan. Dicen. Piénsalo así. Y ahora tu cerebro conecta lo desconocido a algo familiar. Esto es lo que hacen los ejemplos. Construyen puentes. De la confusión. Para mayor claridad. No necesitas su permiso para explicarlo de forma sencilla. Necesitas la intención de enseñar. Las analogías crean memoria. La gente olvida las definiciones. Recuerdan las comparaciones. Puedes decir, la comunicación requiere estructura. O puedes decir, la comunicación es como construir una casa. Sin estructura, se derrumba. Ahora lo recuerdan. Porque las analogías mejoran la retención de la memoria. Hacen que las ideas abstractas se vuelvan concretas. Hacen visibles los procesos invisibles. Convierten la teoría en imagen. Y las imágenes perduran. Explícalo como un profesor. Deja de asumir que entienden. Mucha gente explica una vez. Y seguir adelante. Porque asumen que el oyente está siguiendo. Pero la comprensión no es automática. Tienes una elección. Supongamos que comprendemos. O créalo. Y la creación requiere demostración. Por ejemplo, en lugar de decir, esto mejora la productividad. Decir, esto mejora la productividad. Por ejemplo, en lugar de completar las tareas una por una, las agrupamos y las completamos juntas. Ahora tu oyente ve el beneficio. Ahora pueden aplicarlo. Eso es influencia. Los ejemplos demuestran maestría. Cualquiera puede repetir una definición. Pero solo alguien que entiende profundamente. Puedo dar un ejemplo relevante. Porque los ejemplos requieren traducción. Requieren que conviertas la teoría en práctica. Del concepto a la acción. Idea en escenario. Y eso es señal de inteligencia. Porque los hablantes inteligentes no solo describen. Ellos demuestran. Enseñar un idioma aumenta la influencia. El pensamiento visual crea acuerdo. Cuando explicas con ejemplos, la gente imagina. Se imaginan la situación. Simulan el resultado. Y una vez que lo imaginan, es más probable que estén de acuerdo. Porque sienten el resultado. No solo escucharlo. Es por eso que la persuasión a menudo sigue a la visualización. Explícalo como un profesor. Utilice comparaciones cotidianas. A partir de hoy. Después de cada idea clave. Agregar. Por ejemplo,
Oh, piénsalo así. Ahora tu explicación se vuelve accesible. Ahora tu oyente se conecta. Ahora tu mensaje será memorable. Porque las analogías mejoran la retención de la memoria. Entrenar la demostración. Cuando enuncias un concepto. Pausa. Pregúntese, ¿cómo se ve esto en la vida real? Luego descríbelo. Brevemente. Claramente. Sin explicar demasiado. Dilo una vez. Dilo claramente. Explícalo como un profesor. Conclusión final. Los ejemplos simplifican ideas complejas. Las analogías mejoran la retención de la memoria. Enseñar un idioma aumenta la influencia. Explícalo como un profesor. Pero incluso el mejor ejemplo pierde impacto si su mensaje carece de dirección. Por eso en el siguiente capítulo, debes aprender a hablar en conclusiones, no en posibilidades. Capítulo 11. Habla en conclusiones, no en posibilidades. La mayoría de la gente habla en términos de posibilidades, no conclusiones. Dicen, esto podría funcionar. Esto podría ayudar. Esto podría mejorar las cosas. Esto debería ser efectivo. Y sin darme cuenta, quitan dirección a su mensaje. Convierten la certeza en sugerencia. Convierten el liderazgo en vacilación. Porque el discurso hipotético suena inseguro. Incluso cuando la lógica es sólida. Incluso cuando el plan es sólido. Incluso cuando los datos apoyan la idea. La gente no sigue las posibilidades. Ellos siguen la dirección. Esa es la clave. Los líderes hablan en los resultados. Los líderes no dicen, esto podría mejorar el rendimiento. Dicen, esto mejora el rendimiento. Los líderes no dicen, esto podría reducir los costos. Dicen, esto reduce los costes. Mismo significado. Impacto diferente. Porque uno suena como una suposición. El otro suena como una decisión. Tienes una elección. Habla como quien está explorando. O hablar como quien ya ha llegado a una conclusión. Porque los líderes hablan en resultados. Dilo. La dirección genera confianza. De nuevo. La dirección genera confianza. El lenguaje hipotético crea distancia. Cuando dices, esto podría ser beneficioso. Creas espacio entre tú y la idea. No estás detrás de ello. No eres dueño de ello. Lo estás presentando como opcional. Y las ideas opcionales son fáciles de ignorar. Pero cuando dices, esto es beneficioso. Ahora estás apegado. Ahora eres responsable. Ahora tu oyente siente dirección. Porque la dirección genera confianza. Reemplazar la posibilidad por la dirección. A partir de hoy. Reemplazar. Esto podría ayudarnos a mejorar la eficiencia. Con. Esto mejora la eficiencia. Reemplazar. Esto podría resolver el problema. Con. Esto resuelve el problema. Reemplazar. Esto podría reducir los retrasos. Con. Esto reduce los retrasos. Ahora tu mensaje avanza. En lugar de flotar en la incertidumbre. La certeza atrae acuerdo. Dilo otra vez. La certeza atrae acuerdo. La dirección simplifica las decisiones. Cuando hablas de posibilidades, obligas al oyente a decidir. Para evaluar. Cuestionar. Pero cuando hablas en conclusiones, reduce la fricción. Presentas claridad. Tú guías el siguiente paso. Porque tu trabajo no es enumerar opciones. Tu trabajo es crear dirección. Esa es la clave. Deja de delegar la certeza. Mucha gente dice, creo que esto podría funcionar. Porque quieren aprobación. Quieren confirmación. Quieren un acuerdo. Así que delegan la certeza en el oyente. Dejan que el oyente decida si la idea es válida. Pero el liderazgo requiere propiedad. No necesita su permiso para hablar con direcciones. La certeza crea impulso. Cuando tu discurso suena seguro, la gente actúa más rápido. Dudan menos. Se comprometen antes. Porque confían en la dirección. Pero cuando tu discurso suena posible, la gente hace una pausa. Ellos analizan. Se retrasan. Porque la incertidumbre frena la acción. La dirección genera confianza. La confianza genera impulso. La confianza es direccional.
La confianza no es emocional. La confianza es direccional. Le dice a la gente, aquí es donde vamos. No. Aquí es donde podríamos ir. Tienes una elección. Ofrecer opciones. O proporcionar resultados. Porque la certeza atrae el acuerdo. Entrenar el resultado. A partir de hoy. Hablar en conclusiones. No posibilidades. Indique el resultado. No es el riesgo. Guiar la acción. No es el debate. Porque el liderazgo se escucha a través de la dirección. Conclusión final. Los líderes hablan en términos de resultados. Reemplace el discurso hipotético con el discurso direccional. La dirección genera confianza. La certeza atrae acuerdo. Pero incluso una dirección clara necesita refuerzo para ser recordado. Por eso en el capítulo final, debes aprender a utilizar la repetición para crear inteligencia percibida. Capítulo 12. La repetición crea inteligencia percibida. La mayoría de la gente tiene miedo de repetirse. Ellos piensan, si lo vuelvo a decir, sonaré molesto. Si lo vuelvo a decir, sonaré inseguro. Si lo vuelvo a decir, pensarán que no soy inteligente. Entonces dicen algo una vez, y seguir adelante. Esperando que el oyente haya entendido. Esperando que el mensaje haya llegado. Esperando que la idea perdure. Pero la esperanza no es comunicación. Porque la gente no recuerda lo que dices una vez. Recuerdan lo que repites. Esa es la verdad. Repetir ideas claves señala importancia. Dilo otra vez. Repetir ideas claves señala importancia. Cuando repites algo, le estás diciendo al oyente, esto importa. Este es el punto. Esto es lo que debes recordar. Estás creando énfasis. Y el énfasis crea memoria. Esa es la clave. La claridad requiere repetición. La comprensión rara vez se da en la primera frase. Incluso cuando la estructura es clara. Incluso cuando el tono es tranquilo. Incluso cuando el lenguaje es firme. Porque el oyente es. Tratamiento, interpretación, comparando, conectando. Y todo eso lleva tiempo. Así que cuando dices algo una vez, puede que lo oigan. Pero cuando lo repites, lo entienden. Dilo. La claridad requiere repetición. De nuevo. La claridad requiere repetición. La inteligencia suena consistente. Cuando repites la misma idea clave. De maneras ligeramente diferentes. A lo largo de tu explicación. Suenas. Enfocado, estructurado, intencional. Porque la coherencia genera credibilidad. La gente piensa, siguen volviendo al mismo punto. Eso debe ser importante. Deben tener confianza. Y la confianza genera confianza. La confianza genera influencia. La influencia se construye mediante el refuerzo. Repito, la influencia se construye a través del refuerzo. La repetición crea autoridad. Imagina decir, este proceso mejora la eficiencia. Una vez. Ahora imagina decir, este proceso mejora la eficiencia. Porque elimina pasos innecesarios. Y eliminar pasos innecesarios mejora la eficiencia. Ahora se queda. Ahora se convierte en el tema. Ahora parece deliberado. Porque la repetición no es redundancia. Es refuerzo. Tienes una opción. Dilo una vez, o hazlo memorable. Reforzar el mensaje. A partir de hoy. Cuando plantees un punto clave. Repítelo después. Después del ejemplo. Después de la explicación. Después de la pausa. No palabra por palabra. Sino idea por idea. Porque la repetición aumenta la retención. Y la retención crea acuerdo. El acuerdo genera acción. La repetición guía la atención. Los oyentes se distraen. Se pierden frases. Piensan en otra cosa. Así que, si solo mencionas el punto una vez, puede que lo pasen por alto. Pero si vuelves a él, diriges su atención de nuevo. Se lo recuerdas. Afianzas la idea. La claridad requiere repetición. Deja de temer a la repetición. La repetición no te hace parecer inseguro. La repetición no estructurada sí. Pero el refuerzo intencional. Demuestra dominio. Porque los maestros enseñan con patrones. Repiten la lección. Replantean el principio. Refuerzan el tema.
Enseñar un idioma aumenta la influencia. Y enseñar requiere repetición. Entrenar el patrón. Desde hoy, elige tu idea clave. Exprésala al principio. Repítela después. Refuérzala al final. Ahora tu mensaje se vuelve claro. Ahora tu discurso se vuelve memorable. Ahora tu inteligencia se percibe. La influencia se construye mediante el refuerzo. Conclusión final. Repetir ideas clave indica importancia. La coherencia genera credibilidad. La claridad requiere repetición. La influencia se construye mediante el refuerzo. Tienes una opción. Dilo una vez, o que perdure. Porque la inteligencia no es solo lo que dices. Es lo que la gente recuerda después de que hablas. Y ahora lo sabes, la claridad supera a la complejidad. La certeza es convincente. La precisión crea persuasión. La dirección genera confianza. La claridad requiere repetición. Así es como se habla con inteligencia. Micrófono.